Buenas tardes a todos. Quizás si revisamos los celulares para que no haya una interrupción de sonido. Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy en Miami. Somos una organización sin fines de lucro registrada aquí en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica. Somos una institución no proselitista, cuya misión es difundir, promover y defender la democracia y los valores democráticos de los derechos humanos y las libertades en las Américas. Nuestro directorio está compuesto por personas de diversas nacionalidades y pensamientos, y practicamos también desde adentro los valores que predicamos. La democracia liberal, los valores de la democracia liberal que defendemos lo proyectamos de formas diversas, una de ellas en foros como el que estamos realizando ahora, a través también de coloquios privados o en grupos más grandes, a través de un fondo editorial que de momento tenemos ya más de 40 publicaciones en nuestro fondo, de intercambios y de foros que también llevamos afuera de Miami, ¿no? Quiero presentar a los ponentes de hoy. Antes de nada, explicar que hubo un cambio del programa. Aparte de los speakers de hoy, también iba a estar presente el embajador Diego Arria, y a último rato tuvo que cancelar su presencia con nosotros. El programa de hoy se llama el foro es la crisis venezolana, los desenlaces posibles. Y nuestro primer ponente va a ser el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que va a hablar sobre una crisis regional. El segundo ponente será el doctor Luis Beltrán Guerra, escenarios y alternativas. Le sigue la doctora María Teresa Romero. El doctor Luis Beltrán Guerra va a hablar sobre escenarios y alternativas, y la doctora María Teresa Romero va a hablar sobre desenlaces o soluciones. ¿Está correcto? Y terminamos el foro con la presentación de nuestro director Carlos Alberto Montaner sobre Castro y Chávez, las delirantes relaciones entre Cuba y Venezuela. Eso promete mucho. Bienvenidos a todos ustedes aquí presentes y a los que nos observan también en nuestra presentación online. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Muy amables, como bien lo ha dicho nuestra directora Karen Holihan. El primer punto a tratar esta tarde me corresponde, y en el marco de lo que es el foro titulado La crisis de Venezuela, los desenlaces posibles, he querido plantear un tema que lleva por título Venezuela, una crisis regional. Yo diría más bien Venezuela, la crisis de las Américas. Porque para entender un problema, para buscarle solución o para prever desenlaces de una crisis, hay que entender la naturaleza de la crisis. Y yo creo que me corresponde ahora explicar algo que todos ustedes saben, pero tratarlo de hacerlo sistemáticamente para que la gente que nos ve y nos escucha, para que los venezolanos y los no venezolanos, para que los venezolanos que están luchando por la democracia y la libertad en Venezuela, los que están en el exilio, los latinoamericanos que están en los países comprometidos con procesos similares, y los latinoamericanos que viven en países con democracia, y los americanos y los ciudadanos del mundo, entiendan y entendamos que lo que es hoy día la terrible crisis de Venezuela es en verdad una crisis regional, una crisis de las Américas. ¿Por qué sostengo que es una crisis regional o una crisis de las Américas? En primer lugar, para describir esto, hay que describir en qué consiste la crisis. La crisis venezolana
no es una crisis de hoy día, no es una crisis de hace unas semanas, ni siquiera de hace unos meses atrás. Es una crisis que nace en el momento en que se quiebran las condiciones, los elementos esenciales de la democracia en Venezuela. Y hay mucha gente que opina en qué momento sucedió aquello, pero eso sucedió hace muchísimos años. Sucedió cuando gobernaba Hugo Chávez, cuando en su afán de estabilidad decidió abrazar como socio a la dictadura más antigua de las Américas, al castrismo, a la Cuba castrista, y darle al castrismo todo el dinero, los recursos petroleros y los recursos venezolanos para recrear conjuntamente lo que había sido el sueño foquista de los años 60 de Castro, de su revolución, que era expandir el socialismo en las Américas. En los años 60 y 70 el castrismo trató de hacer aquello mediante la lucha armada, mediante guerrillas rurales y urbanas, mediante ataques a la soberanía de los estados, y sembró de sangre y confrontación la América Latina. Desde el fallido desembarco en Venezuela hasta la guerrilla en Bolivia con la muerte del Che Guevara, o las guerrillas urbanas en la Argentina, en el Uruguay, con tupamaros, con montoneros, todo eso es obra de la revolución castrista. Cuando Chávez se asocia en busca de estabilidad con Castro, Castro ve la posibilidad de recrear ese mismo objetivo, de buscar expandir su revolución en América, pero esta vez a través de un mecanismo diferente, guiado por el dinero, por el poder económico que le brindaba la Venezuela chavista. Y ese es ya también el foquismo electoral, la simulación de democracia a través de las elecciones, y así lo primero que transforman es Venezuela, y de la Venezuela democrática vemos cómo con cambio constitucional, con reformas de todo tipo, se va reduciendo el margen de la democracia, empieza a desaparecer el respeto a los derechos y libertades individuales, empieza a desaparecer la división e independencia de los poderes públicos, desaparece el Estado de Derecho porque la ley ya no rige en sí misma, sino que hay una voluntad superior a la ley, que es la voluntad de Chávez, que daba órdenes por televisión y que condenaba y que sentenciaba en actos públicos que después eran cumplidos por los órganos encargados de controlar la democracia, pero que se habían convertido en sus aparatos de represión vía poder judicial, fiscales, y el sistema que en vez de servir a la libertad empezó a servir a esa autoridad omnipotente que se constituyó en dictador. Después, las elecciones empezaron a ser simplemente un ritual de fraude, y así se consolidó en Venezuela una Venezuela no democrática, con una constitución que todos los venezolanos respetan, pero que no tiene ningún elemento esencial de democracia. Hasta que llegó Luis Almagro con el informe del año pasado, del año 2016, y con el nuevo informe del año 2017, a poner el dedo en la llaga y decir: este es un país donde no hay ningún elemento de la democracia. Pero para llegar a ese punto tuvo que ponerse en evidencia una crisis tan grande que va desde la existencia de decenas de presos políticos, miles de exiliados y desplazados venezolanos, y todos los sufrimientos que ustedes conocen y que el mundo hoy día está observando en vivo y en directo en lo que es la escena de la crisis venezolana. Venezuela solo fue el primer punto de expansión de esa sociedad chavista con Castro, que se llamó el ALBA, el movimiento bolivariano, y que hoy día se llama el socialismo del siglo XXI. Eso se expandió rápidamente por América Latina. Se produjo un derrocamiento primero en Ecuador, el año 2002, después el 2003 cayó otro presidente democrático en Bolivia, volvió a producirse otro derrocamiento de un presidente el 2005 en el Ecuador, y esto en una América que tenía garantizada la democracia parecía no llamar la atención. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba operando transnacionalmente de nuevo el castrismo con el dinero que no tuvo en la última década del siglo XX, en la década de los 90, que fue una década tranquila de conspiración, porque como había caído el muro de Berlín, había desaparecido la Unión Soviética y la Cuba castrista entró como la última dictadura del hemisferio, el denominado periodo especial, y práctica y técnicamente moría de hambre, no tenía capacidad conspirativa. La capacidad conspirativa transnacional le volvió con el dinero de Chávez y los resultados fueron casi inmediatos. Entonces, además de esas situaciones de hecho, de derrocamientos de gobiernos que fueron después
encaminados a la toma del poder por elementos de este proyecto, hoy denominado socialismo del siglo XXI, vemos cómo va formando parte del grupo, además de Venezuela, Ecuador, Bolivia, la Argentina de los Kirchner, el Brasil del Partido de los Trabajadores. El 2002 llega Lula al gobierno en el Brasil, y además de poner en marcha todo el ideario castrista articulado en el Foro de Sao Paulo, que es otro de los instrumentos y herramientas de la dictadura castrista, pone en marcha los mayores casos de corrupción que hoy día se conocen como Lava Jato, y que le permiten a este grupo de la izquierda castrista, de la izquierda radicalizada y violenta de las Américas, cumplir con una promesa que se había hecho. Ellos consideran la década de los 90 como una década perdida por falta de plata, por falta de dinero. Y la promesa, porque se les acabó el dinero de la Unión Soviética, se les acabó cualquier otro tipo de subvención y Cuba agonizaba. Y la promesa que se hicieron fue que nunca más les iba a faltar plata. Y para eso, además del petróleo venezolano, viene la corrupción brasilera y después el narcotráfico y cualquier otro tipo de delito, como vamos a ver. Esta organización crece, se expande por América Latina, controla países en Centroamérica, somete a otros países y a través del petróleo venezolano llega a constituir el Petrocaribe, con lo cual controla 18 votos en una organización de Estados americanos que tiene solamente 36 miembros, 35 activos porque Cuba está suspendida, y eso más los miembros que no forman parte del Petrocaribe, que son Ecuador, Bolivia, en su momento Argentina, Brasil, les da el control de la Organización de Estados Americanos, en la cual se olvidan de democracia, liquidan la Carta Democrática Interamericana para vergüenza del ejercicio del secretario general Insulza. Pero además siguen creciendo y en esa dinámica llegan a controlar y a desafiar a su enemigo declarado desde el principio, el imperialismo norteamericano, a quien constriñen generándole desde el territorio de estos espacios de lo que vamos a llamar las dictaduras del socialismo del siglo XXI, las mayores presiones de amenaza para la propia seguridad interna de los Estados Unidos, que tienen que ver con narcotráfico, con terrorismo de origen islámico, con migración descontrolada y con hipercorrupción. O sea, descrito así el poder que hoy día controla Venezuela, tenemos que entender que la crisis que vive el pueblo venezolano no es una crisis entre venezolanos, no es una crisis venezolana, es la crisis de las Américas, porque en Venezuela hoy día se está disputando la pérdida del poder del imperialismo castrista, de la dictadura más antigua de las Américas, que se ha expandido con título de socialismo del siglo XXI por las Américas y que hoy día controla, además de la mayoría de votos en la Organización de Estados Americanos, una cantidad de países directamente como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en parte El Salvador, y una cantidad más importante de países a través del Petrocaribe en el voto internacional. Aquí se están confrontando dos Américas. Se está confrontando la América democrática, la de los principios de respeto a los derechos humanos, a la libertad individual, la América de la división e independencia de poderes, la América en la que rige el Estado de Derecho por encima de las personas, por poderosas o millonarias que sean, la América en la cual se respeta las elecciones fundadas en el voto universal y secreto y donde hay alternancia en el poder y libertad de prensa. Se está confrontando con la América en la cual un individuo, en este caso Maduro, subordinado al poder central que está en La Habana, puede hacer lo que quiera con un país. Puede cerrar la asamblea, que es el único órgano democráticamente elegido, puede mandar a la cárcel al que quiera, puede disponer de vidas y haciendas, se puede apoderar de medios de comunicación, de propiedades, puede inclusive disponer de la vida de los individuos. ¿Y qué les digo de la riqueza y del dinero venezolano a través de corrupción y de una deuda externa que nadie sabe a cuánto llega ni a quién se le debe? A esa confrontación de las dos Américas, la América democrática que supone libertad y la América dictatorial, la castrista, que supone imposición, esa es la confrontación que estamos viendo hoy día en Venezuela. El pueblo venezolano está librando, como sucedió aproximadamente hace 100 años en la batalla de Carabobo, la lucha central para el quiebre de lo que es la lucha por la libertad en las Américas. Si el pueblo venezolano gana en Venezuela,
el castrismo y el imperialismo dictatorial retrocede y no tardarán en estar defendiendo su dictadura en su propio territorio, en la isla cubana, y perder rápidamente los espacios que controlan en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, la influencia que tienen en el Petrocaribe, que de todas maneras ya le están perdiendo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos nosotros viendo en Venezuela la confrontación de la crisis regional entre la democracia y la dictadura? Muy sencillamente porque Venezuela es el principal país, el país más importante que controla el castrismo. Es su caja fuerte. Están ahí todos los recursos que le han permitido llegar donde ha llegado y todos los recursos que le pueden todavía solventar un poco de oxígeno en la crisis que vive la propia Cuba y que viven todos estos países en la región. Se trata del castrochavismo en retirada. Lo que estamos presenciando no es la caída de Maduro, que como les voy a explicar más adelante y ustedes lo saben, es un títere político del castrismo en Venezuela. Es la caída misma del castrismo por esa Venezuela controlada por quien hoy día ejerce el liderazgo político de América Latina. ¿Quién ejerce el liderazgo político de América Latina? La Cuba castrista. Para eso necesito demostrarles muy brevemente, porque después será Carlos Alberto Montaner el que toque el tema a fondo y con mucha más propiedad, porque él es una de las primeras víctimas del castrismo, tal vez la más notable. Quiero explicarles en qué consiste el imperialismo castrista. Ya hemos visto cómo se forma en la alianza del 99 entre Chávez y Castro, pero el momento de gloria para el castrismo es cuando muere Chávez. Mientras Chávez vivía, Chávez era el jefe. Si ustedes ven toda la historia documentada, él era el jefe y los Castro eran los segundones. Tan eran los segundones, tan Fidel Castro era el segundón de Chávez, porque Chávez entendía bien que el que paga la fiesta es el que manda, y él pagaba la fiesta, entonces él mandaba. Viajaba por toda América Latina, venía a las Naciones Unidas, insultaba a Estados Unidos, viajaba por Europa, compraba, vendía, le daba plata a los Kirchner para evitar su default, se metía en negocios con el Brasil, sostenía el gobierno de Evo Morales en Bolivia amenazando con una invasión, amenazaba al gobierno peruano en su momento, hacía lo que quería era Chávez. Y el segundo papel quedó para el dictador Fidel Castro, a quien para satisfacerlo le crearon aquello que yo llamo el oráculo de La Habana. Acuérdense ustedes que mientras Chávez vivía y mandaba, todos los dirigentes y los líderes políticos y presidentes iban a La Habana a charlar con Fidel Castro, una especie de oráculo, a decir este es el tipo más importante que tenemos, pero Chávez era el mandamás. Por eso lo mejor que le puede pasar a la dictadura castrista es la muerte de Chávez. Muere Chávez y el castrismo se hace cargo del poder político real en la región. Y el primer acto de demostración del ejercicio de ese poder político real es la instauración del sucesor de Chávez en la persona de Nicolás Maduro. Dentro del proyecto chavista de Venezuela hay una confrontación por la sucesión, y ustedes que son venezolanos lo saben, entre el ala castrista y el ala chavista del chavismo venezolano, y gana el ala castrista de Maduro sobre el ala chavista de Cabello, de Diosdado Cabello, porque ¿quién impone eso? Violando la Constitución, habilitando a un inhabilitado y después haciendo fraude electoral en las elecciones del 2013, que en verdad las ganó Capriles con la oposición, es el castrismo. Y una vez impuesto su presidente, entre comillas, el resto es cosa muy fácil, porque se controla todo el territorio, la economía y los recursos, la inteligencia, los servicios de seguridad, las fuerzas armadas, la identificación, absolutamente todo de Venezuela pasa a ser una tecla más del control de un creciente imperio castrista. ¿Por qué yo llamo imperio o imperialismo al castrismo? Porque técnicamente imperialismo es la actitud o doctrina que propugna y practica la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, la economía o la política. Y el castrismo ha tratado de hacer esto desde tempranos los 60, a través de la fuerza armada guerrillera. Ha fracasado con eso, pero cuando llega Chávez, con plata ajena, después de la muerte de Chávez, hace eso y los refuerza cuando necesita, por uso de la fuerza militar o paramilitar, como está haciendo ahora en Venezuela, y obviamente mediante el uso de la política. Por eso, técnicamente, ese país que está en la miseria,
ese país que tiene esas condiciones de pobreza y que ya está en una nueva crisis, en una nueva situación especial que es Cuba, es un imperialismo. Y es un imperialismo que políticamente está controlando Venezuela, está controlando Ecuador, está controlando la Bolivia de Evo Morales, controla Nicaragua, tiene un pie puesto en El Salvador de Sánchez Serén y tiene la mayoría en la OEA sin estar en la OEA con el petróleo venezolano en el Petrocaribe. Y eso está demostrado por los hechos. Además de eso, ese imperialismo castrista ha formado un sindicato en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, cada estado es un voto, y él tiene los votos de la región, tiene 22 o 23 votos. Eso es un capital muy importante, representa un poco más de la séptima parte de todos los miembros de las Naciones Unidas, que le ha permitido, por ejemplo, poner a un miembro de la dictadura castrista en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y llevar periódicamente a los miembros de su grupo, como ahora sucede con el embajador de la Bolivia de Evo Morales en las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Además de eso, ese castrismo tiene aliados extrarregionales que ustedes conocen muy bien y que casualmente son también antiimperialistas, enemigos de los Estados Unidos, digamos Rusia, digamos Irán, digamos Corea del Norte, digamos la propia China. ¿Quiénes son los países que han facilitado la presencia en los últimos 15 años, en lo que va de este siglo XXI, de estos países que antes tenían poca o ninguna presencia en América Latina? Venezuela, que se ha probado que hasta les da pasaportes a los ciudadanos árabes posiblemente vinculados con el terrorismo de origen islámico. Bolivia, Ecuador, Nicaragua, donde han proliferado los créditos, las ventas de equipos rusos, las relaciones con Irán, se han abierto embajadas y han proliferado todo tipo de contactos políticos, económicos y obviamente militares y de inteligencia en los países del denominado socialismo del siglo XXI, y por eso estos son los aliados. Para saber el fondo del tema que se ha planteado, o sea, los desenlaces posibles, hay que saber quién gana o quién pierde con el resultado de lo que pasa en Venezuela. Y solo hay dos resultados posibles: o gana la democracia o gana la dictadura, no hay un punto intermedio. Cualquier forma de permanencia de Maduro o del régimen castrista en Venezuela gana la dictadura. La única forma de que gane la democracia es el retorno a un ambiente de libertad, con cambio de las autoridades que ejercen la dictadura, que es el poder ejecutivo, más los órganos judiciales, más los órganos electorales, más todos los niveles de control que ejercen esa dictadura. Y eso supone un cambio importante y obviamente el mecanismo electoral y las nuevas elecciones que está reclamando el pueblo venezolano. Pero nuevas elecciones que no se podrán dar en las condiciones actuales, porque para hacer nuevas elecciones en Venezuela necesitan reponer las condiciones de democracia. Si en las condiciones actuales hacen elección, es posible que el gobernante que tiene menos del 10% de popularidad gane las elecciones a través del fraude con el sistema que tiene montado, como acaba de suceder con la elección que han hecho en el Ecuador, donde Lenín Moreno, que ha perdido en los votos, que ha perdido en los números, con un fraude electoral absolutamente similar al del 2013 en Venezuela, ha de ser proclamado presidente del Ecuador. Entonces, en ese escenario, solo hay dos posibles salidas, pero para ayudar a esa salida, para ayudar a que gane la democracia, que gane la libertad, hay que recordarle al mundo quién gana si gana el pueblo venezolano. Gana primero la seguridad y la estabilidad de la región, porque eso supone la disminución de la amenaza de la dictadura castrista y acotar ese poder que tiene que terminar con la libertad del pueblo cubano, del pueblo boliviano, del pueblo ecuatoriano y del pueblo nicaragüense, que hoy día están sometidos, el cubano a una dictadura plena y los otros a dictaduras del socialismo del siglo XXI. ¿Quién gana con esta situación? Si gana el pueblo venezolano, además de ganar la libertad y la democracia, gana la paz y la tranquilidad en la región, porque el foco de violencia, el foco de guerrilla, el foco de atentados y el foco que sostiene el narcotráfico en la región es el foco del socialismo del siglo XXI. Para mostrarles un ejemplo de esto y terminar, simplemente permítanme decirles que Venezuela le interesa a Cuba. Es el elemento central, es el pivot del poder cubano en la región y por lo tanto de la supervivencia de la dictadura castrista, no solamente por el petróleo venezolano.
además del petróleo venezolano, han generado el negocio del narcotráfico. Han convertido a Venezuela en el hub, en el eje de la concentración del negocio del narcotráfico, con el contacto de las FARC históricamente vinculada y sostenida por la Cuba castrista, y el crecimiento de los cultivos de coca y de la elaboración de cocaína del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Esas dos fuentes, que son las dos fuentes más importantes de producción de coca y de cocaína, concentran su operación en la Venezuela de hoy. Y no es una casualidad que el vicepresidente venezolano esté acusado por temas de narcotráfico, que los sobrinos de la primera dama del dictador venezolano estén siendo juzgados en tribunales de Nueva York por narcotráfico, que el jefe de lucha antinarcóticos de Evo Morales esté preso en una cárcel federal de la Florida, condenado por narcotráfico porque fue detenido en Panamá en una operación antinarcóticos cuando ejercía esa función de jefe antinarcóticos del gobierno boliviano de Evo Morales. No es una casualidad que se hable de los carteles de los soles que hayan evacuado con toda la presión del Estado venezolano al pollo aquel que fue detenido en su momento y que ahora es diputado, el pollo Carvajal. Entonces, estamos hablando de un narcoestado, pero al ver el narcoestado venezolano, al ver el narcoestado boliviano, estamos hablando de una Cuba que ha sacado de su territorio una actividad de la que siempre fue sospechosa y de la que siempre estuvo acusada. Acuérdense del fusilamiento del general Ochoa. Termino diciéndoles que yo estoy seguro que ganará la democracia y que el triunfo del pueblo venezolano, como lo fue en Carabobo hace un poco más de 100 años, será el triunfo de América Latina, de las Américas y del mundo, por su libertad, por su seguridad y por la paz de la región. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Los venezolanos no sabemos qué hacer, pero hacemos. Sorprendidos por lo que pasa, acudimos a la imaginación. Hemos buscado dónde refugiarnos. Algunos han abandonado el país. Otros nos hemos refugiado entre personajes imaginarios. Yo me incluyo en esta última categoría porque los 18 años del gobierno que ha descrito muy bien Carlos Sánchez Benzaín como la dictadura del siglo XXI, me he dedicado pues a examinar los capítulos de Venezuela a través de personajes. Me he preguntado por qué, y aquí mirando la cara de algunos docentes, entre ellos mi buen amigo el profesor Salgueiro de Venezuela, la razón principal ha sido, pues en mi caso, tratar de que los estudiantes me lean o nos lean. Y el resultado no ha sido del todo fructífero. Es decir, me leen un poco más a través de los personajes que en los análisis formales de la ciencia del derecho público que hemos venido enseñando en nuestras universidades. Entre los personajes aparece en el día de hoy Nicodemo el Criollo, el cual tomo pues del Evangelio del día de ayer. Nicodemo, como sabemos, forma parte del Sanedrín, nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de la época, y da la impresión de que, a pesar de ser un hombre bueno
integra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Con su carga de conciencia, visita a Jesús de noche para que los judíos que lo acompañaban no se dieran cuenta. Y le plantea a Jesús que él le tiene gran admiración, que él le ama, porque no hay duda de que Cristo es el representante de Dios en la tierra. Ese encuentro induce, pues, con el ánimo de ser pragmáticos a este personaje que tratamos de representar con el nombre de el Nicodemo criollo. Y las circunstancias que se sopesan por lo que respecta a Venezuela son, primero, presidente. Esta es una moción que le formularíamos al actual presidente de Venezuela. Presidente, lo más sencillo ante un pueblo que no le quiere es la renuncia. Segundo, olvídese de elecciones y de asamblea constituyente. La gente desea hacerlas, pero sin usted. Tercero, el pueblo permanecerá en la calle hasta que renuncie. Cuarto, ha gobernado equivocadamente. Permítale por favor a otro que remedie los errores. Quinto, tenga la seguridad que conseguirá en los jueces internacionales más objetividad que en los venezolanos. Sexto, ha sido asambleísta, diputado, canciller y primer magistrado. ¿No le parece que es suficiente? Dios le reconocerá si entrega el gobierno a un triunvirato que se comprometa a adelantar una decisión democrática. Octavo, tendrá un proceso justo si es que se lo instauran, respetándosele el debido proceso y el derecho a la defensa. Noveno, si desea que Venezuela le recuerde algo bueno, déjele por lo menos un Tribunal Supremo de Justicia y un CNE distintos. Décimo, Emparan pasó a la historia diciendo, si no quieren que gobierne, yo tampoco quiero mando. Pudiera hacerlo. Sin proponérselo, la dupla suya con Chávez nos regresó a 1810. Casi un favor para convencernos si debemos empezar de nuevo. Décimo, sus cooperadores comenzarán a abandonarlo, pues saben que el pueblo está bravo. Y 11, tenga en cuenta que una masa enorme de dinero se convirtió en un botín en beneficio de muchos. Les darán la espalda cuando les requiera, inclusive ayuda económica. Créanos, Nicolás, nuestras consideraciones son objetivas. Así termina, pues, el análisis que hace Nicodemo el criollo para pasar al análisis que hace George Orwell. Este artículo se denomina George Orwell's Gracias. Y se alude a un personaje en estos términos. A Pedro Magín se le vitorea al afirmar en clase que la tiranía que gobierna Venezuela colapsará. Sucederá como en la rebelión de la granja, pero con la diferencia de que serían los humanos quienes cesarían en el gobierno a los tiranos que han pisoteado a los venezolanos. No a la inversa, o sea, que los animales expulsan a los humanos como en la sátira del novelista. El pueblo tomará la calle para rescatar la democracia, de la cual fue despojado por mecenas, que estableciendo una relación de vasallaje con los segmentos empobrecidos accedieron al poder, repartiéndoles migajas a cambio de sufragios, pero embolsillándose ellos el erario público, perversidad que dejó destruida a la República. El académico plantea error que han de cumplir los políticos,
quienes se dedican al arte y ciencia de gobernar, pero pregunta si conducirán al pueblo o a aquellos. El tercer artículo está referido al escepticismo y algo más. Con la pregunta, ¿es suficiente el pueblo en la calle? Nuestra amiga Guadalupe Cedeño, quien se ha especializado en lo que ella misma califica como el escepticismo filosófico, que a su juicio se fundamenta en la duda y cuestiona la certeza absoluta de las cosas, razón por la cual ha de acudirse ante la incertidumbre, perplejidad y vacilaciones con respecto a una determinada tendencia, proceso y lucha al mundo de las alternativas. Para la profesional con PhD en Oxford, ese es el fundamento del arte de la guerra del general chino Sun Tzu, que inspiró entre otros a Napoleón, Maquiavelo y Mao Zedong, y cuyas recomendaciones mantienen plena vigencia. Propone, si le interpretamos con amplitud, aplicar el conocimiento de la naturaleza humana en la lucha del pueblo, cuya armonía con el autócrata se ha perdido. Su puesto para la académica Cedeño, como el de Venezuela, para haberse tomado la calle con el alma herida por los desmanes contra la patria. No abriga ninguna duda de que el pueblo, con razón, está en pie de guerra y que salió a sus hogares para no regresar a ellos hasta derrocar al gobierno. Escenario para tener presente la teoría del escepticismo, en la cual Guadalupe es experta. Al señalar supuestos de hecho y consecuencia, columna vertebral de la tendencia que predica, plantea la necesidad de considerar: 1. Coincidencia de los dirigentes y las masas con respecto al objetivo de la lucha. 2. Conducción conjunta de la misma. 3. Logística y recursos. 4. Absoluta determinación de que se lucha por la renuncia presidencial. Y finalmente, 5. Opciones alternas. A. Elecciones regionales este año. B. Presidenciales en diciembre del 2018, como lo pacta la Carta Magna. Ha de tenerse claro que las posibilidades A y B están condicionadas, dada la tipología del régimen, a la voluntad del gobernante. Guadalupe agrega que si regresamos al general Sun Tzu, se impone valorar la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. La filósofa concluye que en el caso particular de nuestra patria se demanda un frente armónico que sepa aprovechar la reacción popular para el rescate de la institucionalidad, la democracia y la propia república. La estrategia, disciplina y conducción de la gente en la calle terminará siendo determinante, y sin importar la alternativa que se adelante. ¿Cuáles son las probables salidas en el cálculo de probabilidades? Primero, la fuga del presidente y su séquito, cuando comprendan, como le dijo Llovera Páez a Pérez Jiménez: Marcos, vámonos que Pescuezo nos retoña. Usualmente una cúpula castrense o mixta con civiles asume el poder. Segunda probabilidad, triunvirato para una transición democrática como 1958, lo cual supone entender que no se trataría de un golpe de Estado, sino de la concurrencia de civiles y soldados para demandar la observancia de la Constitución. Opción probable en caso de fuga, renuncia o prisión del primer magistrado. Tercero, escenario electoral con las hipótesis siguientes. A. Elecciones de gobernadores, alcaldes y municipios en 2017, con interrogantes como estas: el rescate del statu quo por parte de los dirigentes políticos, con un definido rechazo no solo en Venezuela, sino a nivel universal. Enfriamiento de la calle, punto favorable al régimen. Atemperamiento de la presión internacional, otro punto para el gobierno. B. Elecciones generales en el 2017,
con hipótesis probables como estas. Al gobierno lo llovizna relativamente la democracia. El pueblo ha de confrontar el dilema de las candidaturas presidenciales, el tema de la disposición de los recursos financieros, humanos y de logística por parte del gobierno y de la oposición. Y finalmente, una Asamblea Nacional Constituyente, con respecto a la cual surgen 3 preguntas. ¿Será como la del 99, caracterizada porque Hugo Chávez la convocó, escogió a los asambleístas y redactó la Constitución a su manera, borrando previsiones de la Constitución de 1961, elogiada en los países de América Latina y en el mundo, que sirvió de inspiración inclusive a la Constitución Democrática de España y a la transición de España a la democracia con ocasión de la muerte de Franco. La segunda posibilidad, la segunda pregunta es: ¿será una constituyente originaria como aquella que en 1811 un pueblo se decidió a liberarse de España y a elaborar pues el régimen primario, el pacto social a través del cual pues debía regirse? Y esa constitución originaria encuentra previsiones que la sostienen en disposiciones expresas de la Constitución vigente. Y la última posibilidad es si se da una constituyente, una asamblea constituyente derivada, es decir, una constituyente que convoque el poder constituido, que esperemos que de ser nueva ha de ser democrática, ha de ser un pacto social coherente y que ha de convocarla no el actual gobierno, sino el gobierno que sustituya al dictador. Finalmente, les debo manifestar que este tema de los personajes que usamos para tratar de explicar pues temas tan problemáticos como el de la ciencia, como de las ciencias del derecho público, del derecho constitucional, de la filosofía, de las ciencias políticas, me ha llevado a que exalumnos, amigos, cuando me ven me preguntan: ¿y por qué lo de los personajes? Y les he manifestado con mucha franqueza para ver si me leen un poco más. Y me han manifestado: yo creo que la situación sigue siendo igual. No le leemos ni lo que usted escribía formalmente, ni le leemos lo que escribe a través de los personajes. Esa es la Venezuela, esa es América Latina, esa es la América Latina definida como lo ha asomado Carlos Sánchez Berzaín por un nivel cultural que es una constante determinativa en el desarrollo de nuestro pueblo. Con estas palabras pues finales dejo en el uso de ella a la profesora Ana Teresa Torres. Muy bien, Beltrán. Esta cosa de Nicodemo me ha parecido interesante. Nicodemo. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero empezar dándole las gracias a Carlos Alberto Montaner, presidente de este prestigioso instituto, a Carlos Sánchez Berzaín y a sus otros directores que en este momento no se encuentran aquí. La verdad es que este es un tema, bueno, vital y muy actual, y empezar a reflexionar sobre él es, bueno, para mí una necesidad, y doy gracias por la oportunidad, ¿no? Yo lo primero que quisiera decirles es que yo estoy convencida que el desenlace a la crisis venezolana ya empezó. Ahora,
hay que hacer una distinción. Hay una crisis, ciertamente Sánchez Berzaín la explicó muy bien. Hay una crisis, pero toda crisis tiene un desenlace, una etapa de desenlace y una etapa propiamente de la salida. Y eso hay que, a mi modo de ver, hay que diferenciarlo, el desenlace y la salida. Yo creo que en ningún otro momento desde hace 18 años nosotros habíamos entrado al desenlace. Una etapa de desenlace sin el cual no hay crisis, sin el cual no hay salida efectiva. Para que haya salida efectiva tiene que haber un desenlace. Bueno, esa etapa previa tan importante no se había dado. Y hubo intentos, ciertamente. El 2014, por ejemplo, fue un intento. Me estoy refiriendo además de la etapa que después del 2002 para acá, ¿no? Porque en el 2002 salió Chávez para volver a entrar, pero salió. En 2014 hubo un intento, pero no se logró. Han habido otros intentos menos, pero no se había logrado. Y no se había logrado porque no había una presencia masiva del pueblo de Venezuela en las calles, o sea, pidiendo. Y yo creo que un desenlace no puede haberlo si no hay no hay la conformación del pueblo allí. Hoy en día no es que es la clase media, no son los estudiantes, es todo el pueblo. Si ustedes ven todo lo que ha pasado en los últimos días, cómo han bajado los barrios, pero no solamente de Caracas, los barrios de todo el país. Ayer lo de Barquisimeto fue absolutamente triste. Entonces han bajado los cerros ya bajaron. Entonces esto es una condición esencial para decir que sí estamos en un desenlace. Ahora, un desenlace, como les decía, no es una salida. Pero sin desenlace, también como les decía, es casi imposible que se dé una salida definitiva, en este caso del régimen dictatorial chavista, sea por la vía electoral o no, porque un desenlace puede ser otra cosa también que no nos guste, como analizaré posteriormente. Ahora, es imposible saber si este proceso, esta etapa de desenlace, durará mucho o apenas días, que es posible cualquiera de las dos. Esta etapa, quiero recordarles simplemente algunas etapas de desenlace. ¿Y cuánto duraron? Marcos Pérez Jiménez salió del poder después de 22 o 23 días, más o menos. En Ceausescu y Husak, en Rumanía y en Checoslovaquia, duraron 17 días y 21 días respectivamente. Podríamos decir también que en el 2010, Fernando de la Rúa, ¿se recuerda de Fernando de la Rúa? Fernando de la Rúa duró apenas 20 días, no pudo aguantar las manifestaciones cívicas y renunció. Que en el 2010 también, Ben Ali de Túnez salió después de 28 días de protesta. Que Mubarak en Egipto duró 18 días. Sin embargo, Gaddafi duró 9 meses. Y hay otros que han durado también meses. Las salidas, o sea que es imposible saber y determinar, porque confluyen muchos factores, realmente cuál va a ser. Puede durar más o menos, pero lo que veo casi imposible es que este proceso de desenlace se paralice o se enfríe, como quisiera el gobierno de Nicolás Maduro. No es totalmente imposible, pero sí yo lo veo bastante difícil. Nicolás Maduro, que ha optado, obviamente, con lo único que le queda, que es la represión brutal que ha hecho, el encarcelamiento, la tortura, la amenaza, y no solamente la amenaza, sino también la burla. La burla realmente caricaturesca que ha hecho, ¿no? De estar bailando. O sea, ha hecho todo lo posible, ¿no? Aquellas cosas que baila por una parte, después amenaza, bueno.
Pero a pesar ¿por qué digo yo que esto no creo que se paralice? Porque a pesar de todos los instrumentos de brutalidad, de todo este encarcelamiento que utiliza el gobierno, entre más los utiliza, hemos visto que la sociedad más se molesta y le da rabia. La energía que tiene la sociedad ya es difícil de parar. Yo no digo que en un momento dado baje un poco y suba, pero ya es muy, muy difícil. Yo creo que este hartazgo popular llegó al límite. Oí el otro día, no sé si ustedes lo hicieron, una señora que decía, una señora muy mayor, yo creía que esa señora tendría no menos de 83 años, decía en una de las marchas, nosotros no, le preguntaban, pero señora, ¿qué usted hace aquí? ¿Usted va a seguir? Me dice, yo voy a seguir viniendo, porque nosotros no escogimos la guerra. Una guerra es siempre la peor de las soluciones, pero tenemos que enfrentarla si queremos sobrevivir. O sea, hay una conciencia y hay también un hambre, que no lo podemos olvidar, hay una situación económica y social y de inseguridad tan difícil que dudo mucho que se paralice. La determinación de prácticamente toda la sociedad venezolana de movilizarse sin retorno para alcanzar una conclusión final pareciera firme e indetenible. Tanto es así que ni siquiera los líderes políticos que hoy encabezan esa lucha, y esto es importante, podrían pararle. Yo creo que ya perdieron incluso la posibilidad de decirle, mira, vamos a regresar a nuestras casas. Así que tarde o temprano, en cualquier momento, la fuerte presión social desencadenará alguna salida, que puede ir, como ya lo había dicho, puede ser de muchas formas la salida, puede ser una renuncia presidencial. No podemos dejar de ver que existe esa posibilidad. Puede ser una salida electoral, ciertamente, o constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente, previamente consensuada incluso entre el gobierno y la oposición. Puede haber un gobierno transitorio de unidad nacional, como pasó cuando Larrazábal. Puede haber antes, previamente, un golpe de Estado, o un autogolpe, mejor dicho. Un autogolpe de Diosdado contra el madurismo. Puede ser que sorpresivamente todavía queden algunos institucionales por allí. Pero todo eso, una última solución que es la más terrible a mi modo de ver, que es que venga una guerra civil, que ya tenemos una especie de guerra civil de baja intensidad, pero que la escalada de la guerra civil llegue a un punto realmente insostenible. Pero, como decía, no creo que la gente... sabiendo que existen porque es que la conciencia ciudadana es evidente que está muy clara. Ahora, de todas las salidas posibles, incluso si hay una especie de golpe, yo creo que todas combinan o derivan, mejor dicho, o la más probable para mí son unas elecciones generales. Y es la más probable, pese a las dudas que nosotros tenemos fuera del país y las dudas que tienen también adentro del país. Incluso a pesar de las declaraciones de un Diosdado Cabello o de otros del gobierno, pero sobre todo de Diosdado Cabello, que dijo que no habría ni elecciones generales bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué creo yo que es posible? Incluso me atrevería a decir que es lo más probable. No sé si este año o el otro, pero incluso este año podría darse que se dé una salida electoral, de elecciones generales. Y lo digo además pensando, porque no somos aquí ningún ingenuo, que sabemos todos los intereses del narcotráfico que tiene el gobierno y Nicolás Maduro y toda la camarilla, los intereses que tiene con Cuba, como ya muy bien lo explicaron. A pesar de todo eso, es posible. ¿Y por qué? Este es mi razonamiento, por lo menos para la reflexión de ustedes, ¿no?
Primero porque aunque el gobierno aún tiene el poder, así como la fuerza militar y de represión, está debilitada. No podemos, está debilitado, no podemos dejar de ver eso porque hay también muchos mensajes, muy leer entre líneas esta narrativa para darnos cuenta que el gobierno tiene fuertes divisiones dentro de él mismo y que han sido claramente y se ven cada día que pasa se ven más. Incluso el caso de la fiscal Ortega Digas, yo no creo en esa señora, obviamente, pero si hay intereses en ella, en dar un poquito su... Yo pensé en un principio, como muchos otros, que había sido pues una treta, un show que había manejado con Nicolás Maduro. Pero viendo y metiéndome, sobre todo en la prensa y en las declaraciones de los mismos chavistas, y de lo que ellos se han dicho, que hay que verlo, estoy viendo que no es tan así, y que Marea Socialista y otros que están disintiendo del chavismo puro, se quieren resguardar porque están asustados, saben que una radicalización lo que van a pagar también son ellos. Por otra parte, es creciente también el descontento de los cuadros activos del Ejército, de la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional. Eso, no sé si leyeron el último artículo, por ejemplo, del general Fernando Choantich. Otros lo han dicho. Hay gente que ha sido arrestada. Padrino López, se dijo Pedro García Otero, un periodista muy bien dateado, habló de el compadrazgo y la amistad que existe entre Padrino López y el Baduel, y ahí hay cosas que pueden suceder. De modo que no podemos dejar de ver eso, ¿no? Además, estoy convencida que no todo, aparte del grupo mayor, pues del alto mando, las Fuerzas Armadas no quieren pagar ese costo. Y no quieren parar en los tribunales nacionales e internacionales, y es lógico que así sea. Nosotros como analistas tendemos a ver las cajas negras para poderlo analizar, pero la verdad es que son seres humanos de carne y hueso. Por otra parte, creo, y esto es otro factor, que el madurismo no tiene gente. Es mentira. El madurismo no ha podido crear una milicia. Esto que dijo Nicolás Maduro, que estos de la milicia iban a crecer, lo que nosotros llamamos, bueno, una cosa es la milicia y otros son los colectivos que son los paramilitares estos, ¿no? Que también son pocos y les pagan además. Pero la milicia que iba a crecer a medio millón más, es mentira. Los expertos en esa materia lo han divulgado así. Y lo ve uno en la calle, las marchas, no solamente de gente. Ustedes no se han fijado también que la empresa pública, o sea, los funcionarios públicos, perdón, están cada vez más, ya no quieren ir para las marchas. Hasta una señora le dio un infarto porque la obligaron a ir y ella no fue. O sea, esos son un poco los elementos que tenemos que ver. Otra cosa es que otro factor, es que en torno a las elecciones generales ya se ha generado un consenso. Y no es un consenso indirecto, no es un consenso tácito. Tácito. Lo de hoy en la Asamblea Nacional es impactante. Es un manifiesto donde se dice nosotros queremos elecciones generales y elecciones. En otras palabras, dijeron que ese ofrecimiento de elecciones parciales, o sea, de regionales, no lo queremos. Elecciones además que sean este año y con las condiciones. Pero además es que esa matriz de opinión, ese consenso ya se creó desde el informe de Almagro. Almagro se ha restiado con una posición de elecciones generales y ha logrado lo que ha logrado. Y esa salida de Venezuela ayer de la OEA, lo que hace es incrementar esa posición. De modo que ya ni la oposición los linchan. Si llega a decir, bueno,
vamos a ir a unas elecciones municipales porque el gobierno, la gente no quiere eso. O sea, y ya existe la matriz de opinión. Y por otra parte, hay también unas condiciones que se han puesto en el tapete. Y una de esas condiciones, hoy lo hizo también el manifiesto de la Asamblea Nacional, que es que se den las condiciones, y no solamente las 4 clásicas que venía diciendo, sino también hablan del Tribunal Supremo de Justicia, el cambio de magistrado y en el caso del CNE también el cambio de la directiva como condición. Y bueno, y ustedes saben las 4, la apertura del canal humanitario, la libertad para los presos políticos, la comunidad democrática internacional y la oposición venezolana ya se lanzaron por acá y quedarían realmente muy mal echándose para atrás. O sea que eso es lo mínimo que pueden hacer. La otra cosa es que lo único que podría aceptar la población, digo yo, pensando, es que se diera por lo menos unas elecciones con meses de diferencia, primero que se hicieran unas y después las generales, pero empezando lo más inmediatamente posible y con todas esas condiciones. Después, otro factor que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos olvidar que la sociedad venezolana tiene además una fuerte, aunque con muchas deficiencias, pero ha tenido una historia democrática y una cultura democrática por 40 años, que lo que quiere es elecciones, lo dicen todas las encuestas, y ya a estas alturas eso se ha afianzado más. Yo creo que eso va a ser difícil cambiarlo, ¿no? Ahora, además, las elecciones generales tienen más sentido porque la MUT está logrando convertirse en una verdadera alternativa democrática de poder. Y con esto voy a terminar. Esto es muy importante. La MUT hasta ahora era un saco de gatos, como saben, con divisiones y tal. Pero desde la reestructuración ha logrado, y no digo que sea perfecta, pero ha logrado una unidad, un sentido. Esa reestructuración donde no hay vocero le ha hecho bien, a mi modo de ver, porque se ve la unidad, o sea, se pasan la vocería varios. Por otra parte, que es importante, están en las calles, en la primera fila, los parlamentarios que antes no sucedía. O sea, han logrado una sintonía con el espíritu, la conciencia y la fuerza del pueblo. Y finalmente hay una nueva generación de líderes opositores, que son aquellos estudiantes que ahora están pues en la palestra, nuevos en los partidos políticos que están allí, y son gente mucho más joven, que eso hace sintonía también en la población. De modo que de nuevo, para ya finalizar, mi reflexión, a que los invito a debatir, es que estamos en una etapa muy importante, que hay posibilidades, buenas probabilidades de unas elecciones incluso este año, unas elecciones generales, y que me cuesta mucho creer que este proyecto, como bien lo llamó Castro, comunista, si se termina de derruir, bueno, eso obviamente va a afectar a toda América Latina de una forma fundamental. Ya la ha estado afectando, positivamente me refiero, y que es una lucha democrática. No podría terminar de hablar sin unas palabras de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt dijo en varias oportunidades, pero en una precisa dijo con quién estamos y contra quién estamos. Yo creo que el pueblo venezolano llegó a ese límite. Y por supuesto eso le da la energía, acompañado con la comunidad internacional, que para eso es que sirve, para crear el clima,
y la población venezolana tiene un optimismo y una fuerza que antes no tenía. Gracias. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por haber acudido a este foro. Y les reitero el título de esta charla, las delirantes, Castro y Chávez, las delirantes relaciones entre Cuba y Venezuela. Hace más de 4 décadas, mis amigos Sofía Inver y Carlos Rangel, cuyo hijo está por aquí en este momento, me llevaron a conocer a Rómulo Betancourt. Les había contado que para mí era una figura mítica a la que le estaba especialmente agradecido. Durante el mandato constitucional de Betancourt en 1961, cuando yo era un chiquillo de 17 años, me había asilado en la Embajada de Honduras, pero tras ese país romper relaciones con Cuba, Venezuela nos salvó la vida, porque la encargada de negocios, Josefina Che, nos protegió con la bandera venezolana por órdenes, nos dijo, del propio presidente. En aquella única entrevista que tuvimos, Rómulo me habló con gran desprecio de Fidel Castro y me contó la historia de cómo el cubano trató de reclutarlo para su particular batalla contra Estados Unidos, fundada, claro está, en la visión antiamericana que le había dejado el marxismo-leninismo al entonces muy joven comandante. Betancourt había sido comunista en su juventud y estaba de regreso de esos dogmas absurdos, a lo que se agregaba que tenía ciertas informaciones muy negativas sobre Fidel Castro desde fines de los años 40 por boca de sus amigos cubanos Aureliano Sánchez Arango y Raúl Roa. Ambos le habían contado que se trataba de un gangstercillo universitario poco recomendable, extremo que también le confirmó Rómulo Gallegos, el gran escritor venezolano, expresidente de su país, exiliado en Cuba y México tras el golpe militar de 1948, quien utilizara al joven Fidel como arquetipo del tiratiros violento y resentido en su novela cubana La brizna de paja en el viento. En efecto, el personaje Justo Rigores de esta novela es el alter ego de Fidel Castro, mientras el profesor Rogelio Lucientes, su contrafigura noble, era el propio Raúl Roa, quien le había presentado a Gallegos al joven Castro, no sin antes vacunarlo sobre las características nocivas del personaje. ¿Cómo y por qué? Años más tarde, Raúl Roa se convirtió en el eficaz canciller de Fidel Castro, pertenece al capítulo de la psicopatología profunda de las personas, pero se trata de una cabriola ideológica de muy difícil justificación. Betancourt, en definitiva, y así me lo refirió, sintió cierta satisfacción en negarle en redondo su ayuda y su complicidad ideológica al comandante. Los cubanos podían estar equivocados en esa época e idolatrar a Fidel Castro, pero el presidente de los venezolanos no se iba a dejar engañar por un sujeto radical empeñado en un camino que les traería graves dificultades a todos los latinoamericanos. Al fin y al cabo, era la primera vez en la historia de este hemisferio que el gobernante de una nación hispanoamericana asumía como leitmotiv combatir a Estados Unidos, a sus valores, a su organización política y al sistema de economía de mercado fundado en la empresa privada. Lo que no pudo intuir Betancourt fue la intensidad del odio que esa fallida entrevista provocó en su interlocutor. Desde ese momento y a lo largo de buena parte de la década de los 60, Fidel Castro hizo lo indecible por destruir la entonces incipiente democracia venezolana y reclutar al país para sus aventuras de conquista imperial al servicio de la URSS
y para gloria de sí mismo como cabeza del tercer mundo insurgido contra Estados Unidos y contra los principios de Occidente. Él tenía el liderazgo y sabía cómo construir una hermética jaula comunista, pero le faltaban los enormes recursos con que contaba Venezuela. Desde La Habana, con el objetivo de conquistar a ese país, los cubanos, entre comillas, propiciaron la ruptura de la Juventud de Acción Democrática, adiestraron y armaron guerrilleros, organizaron desembarcos en los que figuraban oficiales cubanos junto a castristas venezolanos y se complotaron con militares de izquierda decididos a repetir en Venezuela el episodio de la lucha contra Batista, consistente en derrotar al ejército y establecer en el país una dictadura unipartidista de corte soviético. El proyecto le fracasó a Castro por la voluntad de lucha de las Fuerzas Armadas venezolanas y por la decidida resistencia, primero de Rómulo Betancourt y luego de Raúl Leoni. Así que le tocó a Rafael Caldera, tercer presidente de la democracia venezolana tras la derrota total de la insurrección comunista, indultar a los presos políticos y ver cómo algunos de estos exguerrilleros se transformaron en verdaderos demócratas, como sucedió, entre otros, con el abogado Américo Martín. En los 70s, ya convencidos de que la vía guerrillera no iba a funcionar en Venezuela, tras la reanudación de relaciones entre los dos países, Cuba inició una eficaz presencia diplomática enviando primero al oficial de la DGI, Norberto Hernández Curbelo, y luego a Germán Sánchez Otero, quienes establecieron vínculos amistosos con numerosos personajes de la estructura de poder venezolana que nunca entendieron que aquellos cubanos amables eran los endurecidos representantes de una persistente dictadura que solo esperaba el momento de saltar sobre la yugular de su valiosa presa. No obstante, pese al grado de penetración en el país, la diplomacia cubana no fue capaz de detectar el intento del golpe de 1992 en Venezuela, punto de partida del teniente coronel Hugo Chávez en la vida política de su país. De manera que Fidel Castro fue de los primeros jefes de gobierno en solidarizarse con Carlos Andrés Pérez y criticar ácidamente a los golpistas, como demuestra el telegrama que aún se conserva. Sin embargo, en diciembre de 1994, Fidel Castro, disgustado porque Rafael Caldera, en su segundo mandato, comenzado en febrero de ese mismo año, se había reunido con el líder opositor cubano Jorge Mas Canosa, invitó a Hugo Chávez, recién indultado, a dar una conferencia en la Universidad de La Habana y le dio tratamiento de jefe de Estado, contra el criterio, por cierto, de José Vicente Rangel, hombre cercano a Cuba, quien no cesaba de opinar que Chávez era realmente un fascista. Y algo de eso había. En este periodo de su vida, Hugo Chávez estaba bajo la influencia del peronista radical Norberto Ceresole, también ideólogo de Gaddafi, pero poco a poco Fidel Castro fue persuadiendo a Chávez de que la solución de los problemas de América y del mundo no estaba en el galimatías fascista propuesto por el argentino, sino en la doctrina que a él le parecía luminosa, marxista, y en el modus operandi leninista. A partir de esa primera reunión, Fidel Castro pensó que si Hugo Chávez llegaba al poder con la bolsa de Venezuela, podría continuar la lucha contra el imperialismo yanqui y por la conquista del planeta, interrumpida por el desmantelamiento del comunismo en Europa del Este y la desaparición de la URSS, como consecuencia, suponía Castro, de la traición de Mikhail Gorbachev a los ideales comunistas. Llegó a decir en algún momento que Gorbachev estaba bajo la influencia de la CIA. De manera que puso al servicio del venezolano la considerable experiencia de los operadores políticos de la DGI cubana y del Departamento de América del Partido Comunista. Finalmente, el 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez, con el auxilio del aparato cubano, que hasta le procuró grandes sumas de dinero, pese a la pobreza de Cuba, ganó las elecciones por un amplio margen y en Cuba, secretamente, y esto es algo que se sabe poco,
le prepararon una serie de charlas sobre cómo gobernar y mantenerse en el poder. Los conferenciantes estaban adscritos al Estado Mayor del Ejército Cubano y al Ministerio del Interior. Fidel, muy entusiasmado porque veía los cielos abiertos con el triunfo de su amistoso discípulo, asistiría a algunas de las lecciones e incluso a él se debe el consejo a Chávez de que actuara rápidamente desde la toma de posesión y que calificara, el adjetivo fue de Fidel, de moribunda la Constitución de 1961, algo que el venezolano tomó al pie de la letra cuando se juramentó para comenzar a gobernar el 2 de febrero de 1999. En diciembre de ese mismo año sería aprobada la nueva Constitución que le abría la puerta a la reelección inmediata, cumpliéndose con ello el primer objetivo del socialismo del siglo XXI, prorrogar sine die la permanencia en el poder del líder de la revolución. Eso de la alternancia en el poder era algo que pertenecía a la burguesía corrompida y no al comunismo real. Chávez comenzó su mandato sometiéndose al consejo constante de Fidel Castro, a quien no tardó en ayudar copiosamente en el terreno económico. Sin embargo, la colaboración entre ambos países dio un salto cualitativo en abril del 2002, cuando las Fuerzas Armadas de Venezuela, en complicidad con factores políticos y con el establishment, le dieron un golpe militar y durante 72 horas estuvo fuera del poder. Este no es el lugar para explicar lo que sucedió, pero casi milagrosamente Chávez recuperó la presidencia y con ella la certeza de que muchos de sus compatriotas eran unos traidores, así que solo podía contar con la lealtad del gobierno cubano y muy especialmente con la de Fidel Castro, quien durante esos 3 días extremó sus maniobras para lograr que Chávez primero conservara la vida y luego volviera a la jefatura del Estado. Tras este episodio, cambió radicalmente el vínculo entre los dos caudillos. Fidel adquirió un total control emocional e ideológico sobre Chávez y se multiplicaron progresivamente las exacciones de dinero por parte de La Habana, ocultadas bajo el rubro de los servicios de profesionales de la medicina y de otras decenas de actividades comerciales convenientemente infladas, como por ejemplo el alquiler de perforadoras de petróleo que serían utilizadas en el lago Maracaibo. Cuba le alquilaba a Venezuela perforadoras de petróleo. Eso es asombroso. El comandante había encontrado una fuente casi inagotable de financiamiento y a un discípulo al que le podía entregar la dirección de la lucha contra el imperialismo yanqui, el objeto de su vida, porque no confiaba demasiado en las condiciones intelectuales de su hermano Raúl Castro, aunque no ponía en duda su lealtad absoluta. A partir de ese momento aumentó el delirio revolucionario de ambos caudillos y comenzaron a soñar con unir a ambas naciones y hasta crearon unas comisiones de expertos juristas que estudiaron el modo de llevar a cabo la fusión. En diciembre del 2005, el doctor Carlos Laje, vicepresidente de la isla, entonces gerente y administrador máximo del desastre administrativo cubano, declaró que Cuba tenía 2 presidentes, Fidel Castro y Hugo Chávez, mientras el ingeniero Felipe Pérez Roque, canciller cubano, dejó dicho en Caracas, en un discurso pronunciado en el Teatro Teresa Carreño, que los 2 países asumían el reto de dirigir la lucha planetaria por los trabajadores del mundo, ya que la Unión Soviética había traicionado ese objetivo. Y es a tenor de esas palabras y de ese inmenso compromiso que se explica el sistema de alianzas trenzado por ambos países bajo la dirección de Fidel Castro. Chávez llevó de la mano por media América a su hermano, así le llamaba, Ahmadinejad, presidente de Irán, y trabó relaciones sólidas y oscuras con los narcoterroristas de la FARC y con grupos similares del Medio Oriente, con los que se congració sosteniendo posturas antisemitas y antiisraelíes.
Para Chávez, arrastrado a la lucha anti-norteamericana de Fidel Castro, siguiendo la vieja receta soviética evidenciada en el movimiento de los no alineados, en el que cabía todo, no le importaba pactar con una teocracia islámica, con Corea del Norte, con la dictadura bielorrusa de Alexander Lukashenko o con guerrilleros colombianos que dirigían y operaban un enorme cartel narco. Lo único que el tándem Cuba-Venezuela les exigía a sus socios políticos era que fuesen decididamente antiyanquis y asumieran un discurso antioccidental. Sin embargo, las relaciones personales entre Fidel Castro y Hugo Chávez no eran tan buenas como creía el venezolano. Para Fidel, Chávez era un personaje vulgar y untuoso, un tipo parejero que se colocaba parejo al comandante, a quien el cubano rechazaba en el plano humano, aunque sabía que la ayuda venezolana era vital para la subsistencia de la isla. Este juicio de Fidel no era nuevo. En el 2001, en Ciudad Bolívar, cuando la periodista venezolana Isa Dobles, su amiga de Castro, le preguntó a Fidel cómo resistía a semejante patán, el comandante, melancólicamente, le respondió: por Cuba, Isa, yo estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Sin embargo, desesperado por las constantes e insufribles llamadas de Chávez, por aquellos años Fidel Castro tomó una decisión radical. Se lo quitó de encima el 90% de las veces y le comunicó a Chávez todo lo amablemente de que era capaz, que debido al delicado momento por el que pasaba Cuba tendría que pasarles sus llamadas y vínculos a Carlos Laje y a Pérez Roque con instrucciones de que lo atendieran con prontitud. Ingrata tarea de la que ambos acabaron quejándose también amargamente. Como es notorio, a fines de julio del 2006, Fidel Castro enfermó gravemente con un ataque casi mortal de diverticulitis, aunque no murió, como sabemos, hasta noviembre del 2016, una década más tarde, confirmando la vieja expresión española de que existen a veces las malas salud de hierro. Irónicamente, Hugo Chávez feneció antes que su mentor y amigo, víctima de un cáncer, supuestamente el 5 de marzo del 2013, 60º aniversario de la muerte de Stalin. Y digo supuestamente porque hay razones para pensar que murió antes, aunque no se anunció su deceso, porque previamente Cuba debía solucionar el grave asunto de la sucesión para poder garantizarse que la ayuda siguiera fluyendo de Caracas a La Habana. El elegido para ocupar el trono fue Nicolás Maduro, y parece que fueron Raúl Castro y Lula da Silva los que convencieron a Chávez, ya entonces moribundo, de que seleccionara como heredero a este personaje torpe y grandullón que había pasado por la escuela de cuadros del Partido Comunista de Cuba. Cualquiera le parecía mejor a los cubanos que Diosdado Cabello, a quien le correspondía ocupar el cargo de acuerdo con la Constitución bolivariana, pero de quien todos desconfiaban y yo creo que desconfían. Cuando Raúl Castro entra en escena a presidir a los cubanos del 2006 al 2008 con carácter provisional, pero a partir de ese año de manera oficial, debía de dividir sus responsabilidades con Laje y con Pérez Roque. Pero Raúl, en el 2009, con la ayuda de los servicios de inteligencia, se las arregló para liquidar a sus dos rivales. Ambos fueron condenados al ostracismo y a la indignidad, acusados de burlarse de Fidel Castro, algo que es un pecado mayor en un régimen absolutamente caudillista como el cubano. Raúl Castro, 5 años más joven, era totalmente diferente a Fidel, quien lo minusvaloraba siempre y lo despreciaba a veces. Pero una de las maneras que Raúl tenía de congraciarse con su hermano era ejerciendo la violencia con gran rigor. De ahí esa curiosa declaración de Fidel en el año 59, en la que advertía: si lo mataban,
su hermano y entonces herederos, sería mucho peor, algo que en cierto modo podía ser cierto. Raúl, al contrario de lo que sucedía con Fidel, era un buen padre de familia, aunque carecía de densidad intelectual, lo que lo distanciaba de su hermano. Se sentía bien, en cambio, con los militares que lo rodeaban. Era un tipo organizado y le gustaba hacer chistes procaces, chistes de cuarteles. En Cuba, durante años, el poder se dividió entre fidelistas y raulistas, pero no a partes iguales. Los primeros, los fidelistas, tenían el control de la autoridad y seguían de cerca las iniciativas del máximo líder, por locas que fueran. Los segundos giraban en torno a las Fuerzas Armadas protegidos por Raúl Castro. No obstante, Raúl fue lentamente apoderándose de todo el aparato represivo. Primero en los años 90, fagocitando al Ministerio del Interior, lleno de fidelistas, tras fusilar al general Arnaldo Ochoa y al coronel Tony de la Guardia y apresar poco después al general José Abrantes, exministro del Interior, quien murió sorpresivamente en la cárcel. Un infarto a los 50 y pocos años que nadie se esperaba y mucho menos él. Pero el zarpazo final fue en el 2009, tras la salida de Laje y de Pérez Roque y la desbandada del llamado Grupo de Apoyo al Comandante y de los personajes revoltosos que figuraban en lo que Fidel Castro llamaba la batalla de ideas, que era un departamento de propaganda y agitación dotado de cuantiosos recursos. A estas alturas de su vida, Raúl Castro tenía serias dudas sobre las iniciativas de su hermano, un personaje que nunca había rebasado la etapa de agitación revolucionaria de sus años universitarios. Pero más inquietudes aún le producían el marxismo-leninismo y ese loco proyecto de conquista planetaria iniciado entre Fidel y Chávez. Raúl, tras ser un rusófilo consumado, abrumado por la experiencia, en la década de los 80, había dejado de creer en el colectivismo marxista cuando pidió que le tradujeran del ruso el libro Perestroika de Gorbachov. Posteriormente, el mundo ideológico se le vino al suelo tras la desaparición de la URSS y la comprobación de que el sistema no servía a otra cosa que para mantenerse en el poder a palo y tentieso. ¿Por qué alguien que hacía años no creía en el comunismo y no respetaba lo más mínimo a Hugo Chávez, continuaba funcionando como si mantuviera las mismas ideas de su hermano? Por algo que puede calificarse como la inercia del poder. Eso es lo que Raúl Castro quería decir cuando afirmaba que él no había llegado a la presidencia para enterrar la revolución. No se trataba de defender el curso ni los basamentos filosóficos de la revolución, sino al menos de no enterrarla. Por supuesto, estaba demasiado anciano y demasiado cansado para bajarse del tigre. Era como esos fumadores inveterados que saben que el tabaco los está matando, pero se sienten muy viejos para dejarlo. Conocía que la revolución había destrozado el aparato productivo al extremo de que el país solo se sostenía por recursos que venían del exterior, principalmente de Venezuela, pero no se sentía con fuerzas e imaginación para cortar por lo sano y revertir el proceso. ¿Qué pasará en Cuba si Venezuela le pone fin al chavismo, como cada día parece más probable? Las consecuencias económicas serán terribles. Se reducirá aún más la ya mínima capacidad adquisitiva de los cubanos. Volverán las restricciones alimentarias y los apagones. Y el país volverá a estar como estuvo en la primera mitad de los años 90, cuando desapareció la URSS y Cuba perdió súbitamente el mercado artificial, pero obligado, de Europa del Este. Sin embargo, las peores consecuencias serán de carácter político. Esta crisis económica coincidiría con el supuesto retiro de Raúl Castro en febrero del 2018, lo que significaría el fin biológico de la generación que hizo la revolución, y eso es muy importante en la historia de cualquier país. Coincidiría además con la presidencia hostil, suponemos, de Donald Trump,
y con el incierto destino de los miles de cubanos que están en Venezuela, cuyo regreso precipitado a la isla sería un problema semejante al que se presentaría si muchos de ellos deciden quedarse en el país, como ya han hecho centenares de los que en La Habana llaman desertores. Más todavía, esta situación materialmente desesperada y políticamente desmoralizante iría pareja al descreimiento absoluto en el destino de una revolución que solo les ha traído inconvenientes y dolores a los cubanos. Aunque Raúl Castro pensaba que su función no sería enterrar un proceso en el que ya no creía, verá cómo sucede exactamente lo contrario. Si vive, verá el cambio, y si le queda algo de audacia y de decencia juvenil, no tratará de obstaculizarlo. En todo caso, tras él y tras la desaparición del chavismo, no vendrá el diluvio, sino la transición a la libertad de la mano de quienes ya no pueden creer en la revolución porque ésta ha fracasado intensamente y durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Muchas gracias.